Muy bien, vamos con una nueva entrevista. Estamos con Eber Campos, profesor de la PUC, abogado especialista en Derecho Público y por supuesto le damos la bienvenida a Eber. ¿Qué tal? Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación, Mirta. Feliz de estar acá. Muy bien, vamos a hablar por supuesto sobre uno de nuestros tópicos favoritos, reforma electoral, y lo digo con mucho entusiasmo porque el tema regresa nuevamente con más fuerza a la agenda. Hay una expectativa, hay que decir, no solo del legislativo, también de la ciudadanía sobre las medidas que en principio va a proponer el Ejecutivo sobre reforma electoral. Te consulto esto primero. ¿Esas medidas serían nuevas o estamos hablando de una reformulación sobre aspectos que ya se habían propuesto previamente? Yo creo que es un poco lo segundo. Creo que estamos ante una reformulación en el entendido de que hubo ya una primera propuesta del Ejecutivo, ¿no? Cuando estaba el Premier Zavala, en donde se envió un paquete de medidas que hasta el día de hoy están en las diversas comisiones del Congreso a la espera de que puedan ser discutidas y dictaminadas. Entre esas propuestas, por ejemplo, lo que tiene que ver con la participación de la UIF, en todo lo que tiene que ver con financiamiento de partidos, la propuesta de la bicameralidad, ¿no? Que es también una propuesta que en un primer momento se planteó durante el gobierno del presidente Kuczynski. Así que estamos en realidad ante un escenario de propuestas que complementan otras que ya se habían hecho. Muy bien. De todas estas, quizá la más llamativa sea la que tiene que ver con la tipificación del delito de financiamiento ilegal de partidos. Perfecto. Empecemos por allí entonces, porque justamente esa propuesta ha encontrado también consenso en el legislativo junto a otros proyectos de ley presentados. Así es. Hay diversas propuestas, ¿no? Del congresista Gilbert Violeta, de la congresista Patricia Donaire, de la congresista Marisa Grave, que tienen por objeto tipificar, ¿no? El financiamiento prohibido, el financiamiento ilegal de las campañas electorales. Yo creo que quizás hubiera sido interesante que esa propuesta hubiera sido incluida en la solicitud de facultades al legislativo, por parte del gobierno. Claro, porque en un escenario en donde el gobierno le pide al Congreso facultades, incluir esta propuesta hubiera sido muy positivo. Se hubiera, y hubiera hecho eso mucho más concreto, exacto, ¿no? Más concreto, más rápido y quizás también con un mejor acompañamiento técnico. Ahora, eso que tú mencionas, lo técnico es importantísimo, ¿no? Dentro de esta figura, la tipificación del delito de financiamiento ilegal, sin duda es algo que responde, como decía antes, a la expectativa ciudadana. Así es. ¿No? Es lo que se quiere, pero ¿cómo debería llevarse a cabo? Y te voy a poner en principio en la figura de los responsables. Sí. ¿Quiénes serían los responsables? Bueno, se habla de tesoreros, administradores, ¿qué pasa con el candidato, con el presidente de un partido? Eso en realidad creo yo es el elemento clave, ¿no? El punto central de la discusión, porque se tiene que identificar quién va a ser la persona que va a responder frente a una eventual... O un presunto delito, ¿no? Infracción, un presunto delito. Eso por un lado. Lo segundo, y es algo además que se ha discutido mucho, es la comparación entre esta nueva medida con el delito de lavado de activos. Sí. Entonces hay quienes han dicho, oiga, ¿para qué vamos a proponer esto del financiamiento ilegal si ya está el delito de lavado de activos? Y yo creo que es importante que la gente sepa que no es lo mismo. Muy bien. O sea, cuando hablamos de lavado de activos estamos hablando de un delito que se configura cuando se intenta convertir dinero de fuente ilegal, ilícita, en dinero legal a través de mecanismos regulares, oficiosos. El delito de financiamiento ilegal de partidos tiene otra configuración. O sea, tiene que ver con que para efecto de una campaña electoral, dinero que puede ser de origen lícito, pero que proviene de una fuente no permitida por la ley electoral, participa de la campaña. Pongo un ejemplo muy simple. Sí. Las iglesias no pueden intervenir en la política. No quiere decir que el dinero que esas iglesias posean o el patrimonio de esas iglesias tenga una fuente ilícita o provenga de actividades ilícitas. Claro, sin quiere embargo, se decir restringe la participación. que ese dinero que es lícito proviene de alguien que no está autorizado a intervenir en la campaña política, ¿no? Entonces es una cosa diferente. Sobre el tema de los responsables, hay propuestas que, por ejemplo, señalan como el sujeto responsable al tesorero del partido. Hay otras que incluyen hasta el candidato.
Yo creo que deberíamos pensar en un punto intermedio. Tiene que ser el representante legal, es decir, aquel que asume dentro de la organización de la campaña y del partido, Claro que sí, la responsabilidad de llevar las cuentas y las finanzas del partido, ¿no? muy bien, y siguiendo en el giro de las finanzas, vamos con aquello que incorpora a la unidad de inteligencia financiera, ¿no? El levantamiento del secreto bancario, tributario y bursátil para cualquier candidato, ¿no?, que postule en un cargo de elección popular. Esta medida, ¿te parece que va a ser bien recibida, que podría ser bien recibida? Bueno, la medida es polémica, Ajá. ¿no? Porque la Constitución consagra el secreto Eso, bancario. claro, ¿va en contra o...? Y todo lo que tenga que ver pues con información financiera de quienes, independientemente de si participan o no en la política, tienen ese derecho reconocido en la Constitución. Yo creo que sería interesante discutir cuáles pueden ser los límites de la unidad de investigación financiera en lo que respecta a este punto específico. En un primer momento se decía que en realidad la unidad de investigación financiera iba a brindar esa información a un órgano responsable, sí, de sancionar administrativamente Ajá. a los partidos, como podría ser la OMPE o eventualmente el jurado. Y que esa información además no iba a ser información pública, sino que se iba a utilizar únicamente para efectos de investigaciones que, de nuevo, involucraran la presunta comisión de actos indebidos por parte de los partidos y sus campañas. Yo creo que la discusión está ahí, es decir, ver cómo es que se puede implementar una medida que de entrada resulta polémica por Sí. esta prohibición constitucional, ¿no? Claro que sí, bueno, pues eso tendría que estar en evaluación y al respecto algunos parlamentarios han dicho lo propio, ¿no? Justamente que están en contra porque iría en contra de la Constitución. Siguiendo con la unidad de inteligencia financiera, se ha planteado la incorporación de las organizaciones políticas como sujetos obligados a reportar operaciones sospechosas. Sí. En la actualidad, ninguna organización política tiene esa obligación. Ninguna tiene esa obligación. Me parece que es una medida interesante. Pero me parece también claro, que... ¿bajo qué mecanismos, me pregunto yo, podrían sí, hacer este reporte y este seguimiento de operaciones? Sí, ¿no? porque además los partidos políticos no tienen en esa tarea su función principal. Ni la expertise, quizá. Ni la expertise. No lo veo mal. Me parece que todo lo que contribuya con la transparencia y con un mensaje claro de lucha anticorrupción o de involucramiento de actores ilegales en la política es positivo. Pero también es verdad que hay que tener muy claro cuáles pueden ser los límites de este tipo de propuestas. Yo soy, sin embargo, un poquito más entusiasta con otras propuestas que también han acompañado estas medidas que han sido anunciadas por el gobierno. Por ejemplo, el retorno a la bicameralidad. Muy bien. O esto que se ha insinuado, que no se ha dicho de forma tan elocuente, pero que se ha insinuado de alguna manera, de eliminar el voto preferencial. Sobre lo primero, la bicameralidad, ¿te entusiasma porque para ti podría ser una necesidad, algo que se está esperando? Me entusiasma por varias razones, pero quisiera subrayar dos, principalmente. Me entusiasma porque creo que tenemos un problema de subrepresentación muy grave en el Perú. El Perú, según el último censo, tiene alrededor de 33 millones de habitantes, de ciudadanos, y de los cuales casi 16 millones hacen parte del padrón electoral. Sin embargo, tenemos un Congreso de 130 representantes, lo cual en promedio nos da algo como que cada congresista debería representar a 250.000 peruanos. Me parece que es un ratio muy grande. ¿Y de dónde, no? Y de dónde, además. Lo ideal sería aumentar un poquito más el número de congresistas, aun cuando esto pueda sonar un poco impopular, digo, pueda sonar, porque hay la idea de que los congresistas no están cumpliendo de la mejor forma su tarea política. Y que nos asegura que hacerlo en 2 cámaras, ¿no?, y tener muchos más parlamentarios o parlamentarios y senadores podría hacerlo, ¿no? Podría ser la fórmula correcta. Exactamente. Entonces yo lo que digo es, hay un problema de subrepresentación que podría de alguna manera resolverse a través de un Congreso bicameral. Y lo segundo, que sí me parece que es incluso más importante, es el tema de la importancia que debe prestarse a la etapa de deliberación de las leyes. Yo creo que estamos produciendo demasiadas leyes y quizás muchas veces sin la debida reflexión, sin la debida discusión que debería acompañar a la aprobación de una norma que va a regir la vida de todos los peruanos.
la presencia de 2 cámaras nos garantiza por lo menos un espacio de reflexión mayor. Muy bien. Y quizás también pueda servir como un incentivo para que se aprueben menos leyes. Y eso, contrario a la intuición general, es algo positivo. Claro. Y sin que eso se entienda como obstaculizar la labor legislativa, ¿no? No, en lo absoluto, porque fíjate, las leyes cuando son menos es mejor, siempre que sean leyes más eficientes. Más eficientes, que tengan más legitimidad y que además sean realmente leyes debidamente discutidas y meditadas. Muy bien, bueno, nos quedan un par de minutos nada más para las medidas, las últimas medidas que también se han dado a conocer, ¿no? Por un lado, el Ejecutivo quiere proponer que sea obligatoria la presencia de organismos electorales supervisando las elecciones internas de los partidos, algo que se aclamó muchísimo, se ha aclamado también del Jurado Nacional de Elecciones, y promover la equidad entre varones y mujeres dentro de las listas parlamentarias. Sobre eso último no se ha dicho si va a ser por el elevo de una cuota, ¿no? O por la alternancia, que también es esperada. Yo pensaría que quizás pasa por lo de la alternancia, porque esa fue la propuesta original del gabinete Zavala. Del Ejecutivo, ajá. Pero respecto a lo anterior, ¿no? Al tema de que los organismos electorales intervengan en las elecciones internas, yo creo que es positivo siempre y cuando eso venga acompañada de una medida que mencioné hace un rato, que es la eliminación del voto preferencial. Yo creo que es importante que se vayan a las elecciones parlamentarias con listas cerradas por una razón que quizás no siempre se aprecia a su mejor luz y que tiene que ver con que el voto preferencial lamentablemente se ha convertido en un incentivo muy fuerte para la presencia del dinero en la política. Y no hay elemento más corruptor de la política que el dinero. Yo creo que ir a un escenario en donde eliminamos el voto preferencial, pero garantizando, sí, la democracia interna de los partidos, es lo que más nos podría convenir en el futuro próximo. Muy bien, muchísimas gracias, Eber, por habernos acompañado, por haber revisado punto a punto, ¿no? Sobre estas medidas que en principio plantea el Ejecutivo sobre reforma electoral. Muchísimas gracias. Gracias a ti por la invitación. Hemos conversado con Eber Campos, profesor de la PUC y abogado especialista en Derecho Público, y con él cerramos el bloque de elecciones regionales y municipales.